Desliza tu dedo por la parte más baja del continente africano, así. Parece una tarea sencilla, ¿verdad? Pero en la vida real, en el océano, es básicamente la versión náutica de jugar un modo difícil en un videojuego. Excepto que no puedes abandonar el juego en un arrebato. Cada marinero que se ha enfrentado a esto sabía que le esperaba un festín de tormentas, corrientes impredecibles y una constante sensación de que el océano estaba en contra de ellos. El legendario Cabo de Buena Esperanza tiene un nombre engañosamente optimista y una reputación mucho menos alegre. La historia comienza en 1488 con el explorador portugués Bartolomeu Dias. Fue el primer europeo en rodear el extremo de África. Al ver las tormentas aterradoras que sacudían sus barcos, lo nombró el Cabo de las Tormentas. Pero su rey, Juan II de Portugal, decidió cambiarlo a algo más optimista, el Cabo de Buena Esperanza. Quería promoverlo como una ruta esperanzadora para comerciantes y exploradores. Además, el descubrimiento era una buena señal de que los barcos de Europa podían llegar a la India por mar. Pero los marineros que realmente tenían que maniobrar a través de él pronto perdieron todo el optimismo que prometía el nombre. El cabo se ubica donde se encuentran el Océano Atlántico y el Índico de forma violenta y los vientos allí son brutales. No soplan en una sola dirección. Cambian como el peor ajuste de ventilador del mundo. En el invierno del hemisferio sur, los frentes fríos del Atlántico arremeten con tormentas violentas. Agrégale algo de lluvia, niebla, olas enormes o todo lo anterior. Si hubieras sido un marinero en ese entonces, tus posibilidades de supervivencia se hubieran sentido más cercanas a ganar un cofre de oro en alguna lotería del siglo XVI que a atravesarlo en una sola pieza. Y luego están las corrientes. La fría corriente de Benguela del Atlántico choca con la cálida corriente de las agujas del Océano Índico. En lugar de mezclarse suavemente como un batido, generan un caos masivo y producen olas gigantescas que pueden elevarse más alto que un edificio de 10 pisos. Los marineros las describen como muros de agua que simplemente aparecen para arruinar tu día. Con el equipo moderno puedes sobrevivir si las encuentras o mejor aún si las evitas. Pero allá por el 1500, cuando tu tecnología era un barco de madera y una oración, una sola ola gigante podía arruinar por completo tu viaje. Y como si el Cabo de Buena Esperanza no fuera suficiente drama, a unos kilómetros al este está el todavía más peligroso Cabo de las Agujas. Este lugar es el punto más meridional de África, donde oficialmente se encuentran los océanos Atlántico e Índico. Este tiene agujas poco profundas con arrecifes, rocas ocultas y traicioneros bancos de arena que se desplazan. Durante siglos los marineros lo llamaron un cementerio de barcos. Los historiadores han contado cientos de naufragios ahí, incluidas naves cargadas de oro, porcelana y especias que nunca llegaron a Europa. Los restos de los barcos aún yacen bajo esas olas, como una enorme señal de advertencia que dice, ni lo intentes. Si abrimos la perspectiva para mostrar la historia más amplia, las estadísticas son brutales. Entre los siglos XV y XVIII, durante la era de la navegación, tantos barcos se hundieron en la zona que los comerciantes europeos trataban el cabo como un aterrador juego de azar. Podías hacer una fortuna al llevar seda, especias y joyas de Asia, o podías desaparecer en el océano. Por eso los marineros transmitían historias de terror como cuentos alrededor de una fogata, barcos fantasma que rodeaban el cabo, aguas malditas. Y también estaba la famosa leyenda del holandés errante, condenado a navegar alrededor del cabo eternamente. Navegar todo esto antes del GPS, los satélites o los pronósticos del clima en un barco de madera crujiente con una brújula y algunos mapas semirrelativos era casi imposible. Sin puertos cercanos para refugiarse, los marineros estaban completamente solos allí. Algo así como jugar al escondite en medio de una tormenta con los ojos vendados. Los historiadores señalan que muchos de estos valientes con frecuencia se desviaban del rumbo o chocaban contra rocas que ni siquiera sabían que existían. Así que, eventualmente, alguien tuvo una mejor idea. Vamos a cavar un atajo. En 1869 se abrió el Canal de Suez en Egipto, el cual conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo. Los barcos que viajaban entre Europa y Asia ya no tenían que jugar a la lotería tormentosa del Cabo. Usar el canal redujo el viaje desde el mar Arábigo a Londres en unos 8.850 kilómetros. Hoy en día el canal maneja entre 12 y el 15% del comercio mundial. Eso significa que millones de contenedores, petroleros y barcos de carga toman el atajo seguro en lugar de arriesgarse en el denominado Cabo de las Tormentas. Hay otra zona de peligro menos famosa también.
El Cabo Corrientes en Mozambique. Los marineros portugueses le temían en el siglo XVI y lo llamaban un monstruo devorador de barcos. Su nombre hace referencia a que el agua allí corre con una fuerza descomunal, lo suficientemente fuerte como para desviar barcos de su curso y arrojarlos a la costa. Los historiadores estiman que hasta el 30% de los barcos portugueses que navegaban por la ruta de la India se perdieron en la zona. Así que incluso antes de llegar al Cabo de Buena Esperanza ya podían estar hundiéndose. Y no olvidemos la economía. Navegar alrededor de África no solo era arriesgado, también era costoso. Más días en el mar significaban más comida, más agua y más tripulación agotada. Perder barcos en tormentas costaba millones de dólares en el dinero de hoy. Las compañías de seguro temían cubrir viajes alrededor del cabo porque las probabilidades de tener que pagar un reclamo eran pésimas. Cuando se abrió el canal de Suez, no se trataba solo de ahorrar tiempo, sino de reducir el costo de los desastres. Incluso hoy, con radar moderno, pronósticos meteorológicos y GPS, doblar el cabo no es un paseo en el parque. Por supuesto que no, es agua. De todas formas, los barcos cargueros que intentan evitar tarifas de canal o bloqueos, como el infame atasco de tráfico en 2021, aún enfrentan olas monstruosas y tormentas. La tecnología puede predecir el clima, pero no puede evitar que el océano haga un berrinche. Cada capitán que dobla el cabo hoy en día aún sabe que está pasando por una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo. Otra zona que la mayoría de los capitanes de barcos prefieren evitar es la de los rugientes 40 y los 50 aulladores en el océano austral. Eso está entre los 40 y 50 grados de latitud sur. A diferencia del hemisferio norte, donde los continentes interrumpen el flujo, aquí abajo no hay más que océano. Es una autopista interminable para tormentas sin límites de velocidad. Los marineros dieron a esta zona su dramático apodo porque cuando estás en la zona, el viento no susurra, grita. Los científicos han confirmado que estos vientos rugientes pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Y los vientos que gritan significan mares que gritan. Las olas en los rugientes 40 pueden alcanzar alturas que hacen que los rascacielos se sientan celosos, estrellándose contra los cascos de los barcos con la fuerza de un ariete. Históricamente los barcos Clipper se aventuraban en estas aguas para ahorrar tiempo en sus viajes entre Europa y Asia, pero lo pagaban caro con velas rasgadas, mástiles rotos e incluso a veces tripulaciones enteras tragadas por el mar. Incluso hoy, las embarcaciones modernas evitan los 40 a menos que no tengan otra opción. Hay caminos más seguros, rutas que pueden ser más largas pero no son tan arriesgadas. Los 40 y 50 suenan aterradores, pero espera hasta que el océano estreche su garra en el pasaje de Drake. Esta estrecha franja de agua entre el Cabo de Hornos y la Antártida es la arena gladiatoria de los mares. Todo el océano Pacífico intenta pasar por un hueco de apenas 800 kilómetros de ancho y choca de frente con el Atlántico. Añade las corrientes del océano Austral, entre las más fuertes del mundo, y tienes una receta para el caos. El Drake no solo lanza olas, arroja paredes de agua de hasta 15 metros de altura. Los barcos aquí no navegan sobre el océano, se aferran a la supervivencia como juguetes arrojados en una lavadora en su ciclo de centrifugado más alto. La razón por la que es tan brutal es pura física. Sin masas terrestres en el océano austral para frenar el viento o la corriente circumpolar antártica recorre el globo. Cuando se abre paso por el estrecho embudo del Drake, acelera como un motor a reacción. Las tormentas llegan sin invitación y los icebergs se deslizan perezosamente hacia las rutas de navegación, listos para hundir un barco en cualquier momento. Incluso los marineros experimentados describen el Drake como impredecible. Está en calma un momento y en caos al siguiente. Los historiadores señalan que antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914, todos los barcos que se dirigían del Atlántico al Pacífico tenían que pasar por aquí, y muchos de ellos nunca lo lograron. Hoy en día, los cruceros y los barcos de investigación aún desafían el pasaje para llegar a la Antártida, pero con suficientes bolsas para el mareo como para recordar a los pasajeros que no están en un crucero de placer. Están cruzando uno de los tramos oceánicos más peligrosos del planeta.